Canal 11. Vive con nosotros. El siguiente programa es solo para adultos. Viva la información objetiva y profesional. A continuación, 11 Noticias, edición estelar, con Raúl Valladares y Samantha Velázquez, en alta definición. Vea esta noche en la emisión estelar de 11 Noticias. En aparatoso accidente mueren 4 personas y 6 más resultan heridas. El trágico hecho ocurrió en la carretera que de Tela conduce a la Ceiba Atlántida. Un reo pudo haber ordenado el asesinato de una mujer y sus 2 hijas en el municipio El Porvenir Francisco Morazán. Gobierno lanza fuerza de tarea que pretende crear 600,000 empleos. Por bajas temperaturas, Comisión Permanente de Contingencias declara alerta verde para 6 departamentos del país. Esto y más a continuación en 11 Noticias, emisión estelar. Buenas noches, con esa hermosa toma de la catedral de la ciudad natal de mi compañera Samantha Velázquez, y en la catedral de Comayagua. Iniciamos una semana más de noticias. Samantha, buenas noches. Buenas noches, licenciado. Muy buenas noches a todos. Gracias por acompañarnos nuevamente. Ya casi finalizando el mes de enero, estamos preparados. ¿Cómo se llama la plaza de la catedral? La catedral de Comayagua, y la plaza se llama León Alvarado. Es el nombre de la hermosa plaza que tenemos todos los comayagüenses en esa ciudad. Estamos ya preparados con las informaciones. Damos inicio con las noticias. Se emociona esta Samantha con Comayagua. Bien, vamos a empezar con las noticias. Hoy es 29 de enero y lamentablemente la segunda causa porque mueren los hondureños son los accidentes de tránsito. Vamos a detallarles un fatídico accidente en la carretera que conduce de Tela a la Ceiba. Han perdido la vida 4 personas y 4 personas han resultado heridas. Vamos a ir en vivo hasta la ciudad Puerto de Tela con nuestra compañera Iris Urbina, que nos detalla esta lamentable noticia que, repito, se suma aún más al montón de compatriotas que han perdido la vida producto de accidentes de tránsito. Adelante, Iris. Buenas noches. Sin duda lamentable este mortal accidente que se ha registrado en las últimas horas en esta zona del país, exactamente en la carretera que conduce de Tela hacia la Ceiba, donde 4 miembros de una familia han perdido la vida, entre ellos el padre y sus 3 hijas. Entre las hijas se encuentra una menor de 18 meses de nacida. En este momento vamos a escuchar declaraciones brindadas por el subjefe de tránsito de Tela, quien nos amplía sobre este percance vial donde participaron 3 vehículos, entre ellos un camión, una rastra y un vehículo pick-up. De inmediato lo escuchamos. Así es, básicamente tenemos un accidente el día de hoy que suscitó como eso de las 13:30 aquí en las curvas de la Bendición, donde básicamente perdieron la vida 4 personas y tenemos 6 personas lesionadas, de las cuales ya 2 personas de ellas fueron trasladadas al Seguro Social del sector de San Pedro Sula, otras siguen siendo tratadas en el hospital de aquí del sector de Tela, y es lo que tenemos hasta el momento. ¿Los vehículos que participan? Participaron básicamente 3 vehículos, uno de ellos prácticamente quedó destruido, donde fue que murió el varón que lo conducía,
y el otro vehículo que transportaba gas, de igual manera salió bastante dañado el vehículo y una rastra que también transitaba en el mismo sentido de ellos. Las personas que han perdido la vida son todos miembros de una familia, entre ellos incluso una menor de 18 años. Así es, las personas que transitaban en este vehículo todos eran familia, eran dos hermanas y el padre de ellas y una joven de 18 meses a duras penas de edad. Hasta este momento lo que pudo haber provocado. Sí, recuerde que básicamente lo que provoca los accidentes normalmente es la negligencia, el irrespeto de repente que tienen las personas al momento de conducir y no tomar las medidas de precaución cuando conducen. Esto genera el tipo de accidente y es lo que básicamente generó, lo cual estamos tratando de establecer la persona responsable del accidente para que ésta sea a la cual se le deduzcan responsabilidades. Las víctimas mortales de este percance vial han sido identificadas como Antonio Rigoberto Madrid, de 40 años, quien es el padre de estas tres hijas que se encuentra: Baudilia Madrid Estrada, de 16 años de edad, Diana Mabel Madrid Estrada, de 18, y la pequeña Dania Yarixa Madrid, de 18 meses de nacidas. Todas se conducían en este vehículo liviano, el cual quedó totalmente destruido. También en las últimas horas, en la CA5, a la altura de Taula B, se registró un percance vial también donde participó un vehículo turismo y un ciclista. Lamentablemente, pues este ciclista falleció en el momento tras ser embestido por este vehículo turismo. La información que les puedo brindar sobre estos accidentes viales que se han registrado en las últimas horas en esta zona del país. Con esto retorno con ustedes. Buenas noches. Iris, en este momento estamos en vivo desde la ciudad de Puerto Estela. Dígame, ¿a qué horas exactamente fue este percance que ha cobrado la vida de 4 personas y 4 están heridas? En un momento estaremos en La Ceiba informando también. Iris. Así es, este percance vial se registró alrededor de las 2 de la tarde. Desde luego fue un arduo trabajo el que han realizado las autoridades en la zona, tomando en cuenta que 2 de los vehículos quedaron totalmente destruidos. Los heridos fueron trasladados de manera inicial 3 al hospital de aquí de Tela, pero debido a la gravedad que presentaba fueron remitidos al hospital de San Pedro Sula, en este caso al Seguro Social. De igual forma también fueron trasladados a un centro asistencial de San Juan Pueblo. Estos fueron los que resultaron con heridas leves, pero sí, de los que estaban ya con mayores heridas fueron trasladados a San Pedro Sula. Estamos hablando de 3 pacientes según la información que se nos ha brindado aquí en el hospital de Tela, donde inicialmente recibieron asistencia médica estas personas. Entre ellos se encuentra incluso la madre de estas 3 jóvenes, en este caso también la esposa de este señor que también ha perdido la vida. Bien, era Iris Urbina directamente desde Tela informándonos de este lamentable suceso. Por cierto, 2 de las personas que resultaron heridas en este aparatoso accidente han sido trasladadas al hospital de la ciudad Puerto de la Ceiba. Adelante, César Funes. Así es, buenas noches compañeros. En efecto, a este Hospital General Atlántida de la ciudad de La Ceiba han sido trasladados 2 personas que resultaron heridas en este fatal accidente ocurrido en la comunidad de Lombardía de este departamento de Atlántida. Escuchamos reacciones. Y dicen que fue un accidente fatal, donde chocaron 2 camiones con una rastra. Dice que un camión quedó partido y el otro por mitad y el otro carro quedó deshecho. Y dicen que eran tendaladas de personas heridas, 10 heridos y quedaban 2 muertos, y ahorita parece que murieron 2 más. Y hay una muchacha que la van a trasladar para San Pedro que se encuentra muy grave, ¿verdad? Yo realmente no venía con la gente del accidente, yo estaba aquí en el hospital haciendo un trámite acá, y entonces me encontré con que conozco toda la gente que tuvo el accidente. ¿De dónde son ellos? ¿Tienen los nombres de ellos? No, nombres no. O sea, ellos viven en una aldea que se llama Mata de Guineo y pertenecen a una iglesia que se llama Mi Redentor, y parece que venían de visitar una familia. Venía todita la familia, hijos, yernos, nuera, de suegros, de todo, venían juntos, una sola familia. Y entonces dicen que venían más de 10 personas en el carro. Así es. Pues se confirma entonces aquí al Hospital Atlántida, ¿cuántos trajeron? Aquí trajeron 4, 2 niñas tiernas, 2 niñas pequeñas como de 2 años vinieron, que esas vienen bien, se miran bien normal. Solo una niña traía un ojito cerrado y
y la otra, pues, solo unos rasponcitos, pero las niñas se miraban que estaban normal. ¿Del accidente la señora que viene aquí? Sí, ella es del accidente. Sí, ella es del accidente. Aparentemente pues está haciendo movimientos para llevarla a San Pedro Sula, tengo entendido. Sí, creo que la familia está ahí porque les piden ahí, parece que le están pidiendo 4.000 lempiras para trasladarla a San Pedro, y pues yo pienso que con la gente que no tiene recursos debería de tocarse la mano en la conciencia a la gente y trasladarla de cualquier manera, porque no creo que se gasten 4.000 en combustible para llevarla. Yo creo que con 1.000 lempiras de combustible va una ambulancia a San Pedro. Uno de los pacientes ya fue remitido al quirófano con heridas de gravedad y estaremos pendientes, por supuesto, del desarrollo de esta información para conocer el estado de salud de estos pacientes. Compañeros, la información que tenemos, retornamos con ustedes. Buenas noches. Bien, 4 muertos, 4 heridos en la carretera, accidente en la carretera que conduce de Tela a La Ceiba. Sigue cobrando vidas de hondureños los accidentes de tránsito. Pasamos a otro tema. En medio del dolor y la impotencia, los familiares de una mujer y 2 hijas que fueron asesinadas en un sector del municipio del Porvenir hoy retiraron su cuerpo en la morgue de Tegucigalpa. Hasta la morgue de medicina forense llegaron este día familiares a reclamar los cuerpos sin vida de doña Isidra Hernández Turcios y sus 2 hijas, Elenis Turcios de 17 años y Fernanda Turcios de 10 años, quienes fueron vilmente asesinadas por desconocidos el pasado fin de semana en la aldea El Pedernal, municipio del Porvenir Francisco Morazán, acto criminal que les ha creado consternación. Pues sí, que la gente triste va usted, porque en que uno va, hay gente que los hijos se portan así, ¿ves? Pero uno no los quiere que los maten, va. La niña tiene 17, sí, y deja una bebé de 1 año, y tengo el varoncito de 20 años. No es mía, la otra es del marido que ella vivía. Hasta ahora el porqué del brutal crimen es confuso e inexplicable, ya que sus parientes aseguran que doña Chila, como era conocida, y sus 2 hijas no se metían con nadie. Además, que eran unas personas humildes que para subsistir tenían que lavar ropa a vecinos. Son personas humildes, son personas que son aparte de todo problema. Bueno, hasta donde yo estoy enterado de las cosas, ellos no... Son personas que no se meten con nadie, la verdad. ¿No les conocieron en vida? No, con nadie, directamente con nadie. No, por ellos, son pobrecitos. ¿De qué trabajan? Habían veces que sí salían así a lavar ropita ajena y ese era el trabajo de ellas. ¿A qué hora fue eso? Hoy con dificultad porque no tenían ni ataúdes ni cómo trasladarlos, fueron llevadas hasta el Pedernal con apoyo de conocidos, donde serán veladas hasta mañana cuando se realice la cristiana sepultura en el mismo municipio donde se les dio muerte. Para 11 Noticias, Fernando Arteaga. Y en la Lima Cortés, otra mujer fue asesinada a manos de su esposo. Chile Martínez nos amplía. Por recibir amenazas y ser un hombre posesivo, Norma Lilian Ávila Hernández habría denunciado a su esposo Hugo Daniel Cruz ante las autoridades, hecho que enfureció al individuo, quien en cuanto puso un pie en la casa, la torturó y le quitó la vida. Ella interpuso una denuncia a la Policía Nacional. La Policía Nacional, al momento de darle el escrito de la denuncia, se apersonó a la posta más cercana y en horas de la tarde se dio con la búsqueda de este individuo, no encontrando a este joven, quien le quitó la vida, la pareja de hogar, y posteriormente, en horas de la noche, apareció ya atada de manos y con una soga al cuello. Quizás este individuo ya se había percatado de que ella vino a interponer esa denuncia y, actuando en contra de lo que ella había realizado, le quitó la vida de inmediato. En San Pedro Sula es el segundo caso consecutivo de parricidio. El primer caso lo registró una fémina quien asesinó a su pareja en el apartamento donde residían, motivo que mantienen alerta a las autoridades competentes, pues actualmente reportan 35 denuncias por violencia familiar. En la semana recién pasada, producto del delito de violencia doméstica, recibió un total de 35 denuncias. Lastimosamente se miró esta semana un incremento de este delito. En su mayoría de hombres se le aplicaron medidas como mantener comunicación, en este caso con la víctima, no acercarse al domicilio
de la víctima, medidas que se aplican mientras se lleva a cabo en el juzgado contra violencia doméstica las respectivas audiencias. Las autoridades, pese a estos hechos violentos, continúan señalando la denuncia como la mejor acción para evitar una tragedia. Cabe destacar que la mujer acusada de parricidio guarda prisión en la cárcel de Tela, mientras el hombre que estranguló a su mujer tiene girada una orden de captura en su contra. Para 11 Noticias, Shirley Martínez. Y en lo que va del año, 21 mujeres han perdido la vida de manera violenta, situación que preocupa a quienes velan por los derechos de las damas. Hacemos un contacto con nuestra compañera Gisela Cali para que ella nos amplíe sobre esta terrible noticia. Adelante, Gisela. Así es, muy buenas noches, Samantha y televidentes de 11 Noticias. Ante estos hechos criminales que durante el fin de semana le quitaron la vida a varias mujeres en el país, reacciona Merlin Eguijure. Ella es miembro del grupo feminista Visitación Padilla. Mire, esta situación realmente es alarmante. Del jueves al fin de semana murieron 5 mujeres asesinadas, en su mayoría por sus compañeros de hogar. Estos datos son alarmantes porque se suma a la gran cantidad de mujeres cuya muerte queda en impunidad en este país, y hasta ahora no tenemos políticas públicas que lleven a investigar, pero a tomar decisiones serias que eviten que los asesinos de mujeres desestimularlos, y el Estado entonces es cómplice cuando se queda de brazos cruzados frente a problemas tan serios como estos. En algunos casos, como es el reciente ocurrido en la zona norte del país, ya se ha procedido a la denuncia, sin embargo no se siguen los procedimientos correctos. Mire, y este no es el primer caso. Yo quiero recordar el caso del famoso descuartizador, el señor Andrew Gold, que debería estar preso todavía, que hizo exactamente lo mismo. Marta en esa ocasión fue a denunciarlo ante las autoridades no le prestaron la atención y él la descuartizó. Este caso se repite, pero el tiempo es diferente. Nosotras quisiéramos decirle a la Comisión Depuradora de la Policía que esta debería ser una razón más que suficiente, no solo para depurar a los policías que no le brindaron la atención del caso a esta mujer, sino también para deducirles legalmente la responsabilidad que le corresponde, porque una mujer que muere es una mujer que deja un enorme vacío en la sociedad y que deja de hacer una contribución no solo en su familia, no solo en su hogar, sino también al país, y que por lo tanto ninguna autoridad debería quedarse sin responder por una situación tan grave como no atender una denuncia por violencia. Merlin Eguijure, del movimiento Visitación Padilla, cuando se refería a estas muertes ocurridas a mujeres en los últimos días en la capital de la República y otros sectores del país. Según el Observatorio de la Violencia, al menos 25 mujeres han sido asesinadas solo en lo que va de este año en Honduras. Con este reporte y junto a mi compañero Juan Barrientos, yo vuelvo con ustedes a estudio. Buenas noches. Muchas gracias a nuestra compañera Gisela Calix dándonos los detalles. Esperamos que realmente esta tasa de homicidios en contra de mujeres pues se reduzca este año. Y ahora nos vamos a una breve pausa comercial. Les recordamos que puede escucharnos por medio de Radio Visión Honduras en Tegucigalpa 90.1, San Pedro Sula 90.9, en la zona central 93.5, el litoral atlántico 105.5 y Choluteca 90.3. Para que tengas un feliz regreso a clases, ven a Diunsa. Por los mejores útiles, accesorios y tecnología escolar. De las marcas más reconocidas, la mayor variedad y los precios más bajos que esperan por ti. Para que tengas un feliz regreso a clases. Equipado para triunfar con lo mejor en escolar en Diunsa. Lo mejor para comprar. El sabor de Pizza Hut se disfruta en cada mordida. Cuando se comparte con amigos. O se disfruta en pareja. Es el que se saborea entre todos. Porque se prepara con los ingredientes más frescos y con un toque especial que le da a cada momento un inmenso sabor. Pizza Hut. Continuamos con las informaciones. El presidente de la República, Juan Orlando Hernández, lanza una fuerza de tarea encaminada a generar empleo. El presidente de la República presentó al equipo de trabajo de la Fuerza Interinstitucional para la Generación de Empleos y Oportunidades, con la que se espera crear en los próximos 4 años 600,000 empleos.
Esta fuerza de empleo tiene dos componentes. El sector público, desde donde vamos a generar una enorme cantidad de oportunidades de empleos, algunos temporales, otros de mucho ingreso. Estamos hablando de una cantidad de alrededor de unos 3.500 empleos solo en estos primeras semanas, primeros meses. Para los primeros 40 días de este nuevo gobierno, se espera que se hayan creado al menos 20.000 nuevos puestos de trabajo. Esta fuerza de tarea estamos coordinando al menos en los primeros 40 días de este gobierno, presidente, generar alrededor de unos 20.000 puestos de trabajo inmediatos como una fuerza de choque. Ya tenemos el día de hoy, quiero informarle, una feria de empleo en San Pedro Sula. Hemos atendido 1.064 personas a esta hora. Tenemos alrededor de 3.000 plazas de trabajo y vamos a estar replicando este tipo de esfuerzos. Los principales rubros de la economía que entrarían a este programa de generación de empleos son el sector del agro, la vivienda y obviamente turismo. Adicionalmente estamos generando todo el mecanismo para poder acelerar este número de empleos y que este año se empiecen a ver resultados mucho más concretos. Solo para la industria de la construcción, este año se espera la generación de 50.000 nuevos empleos. Fácilmente podríamos hablar, así como estaba diciendo, si se dan las condiciones ideales, fácilmente 50.000 empleos directos de un solo tajo. Con las imágenes de Alfredo Rosales para 11 Noticias les informó Kelly Olivera. Y en el foro de la entrevista compareció la ministra de Finanzas Rocío Tábora, Mayra Falk, titular de Banprovi, así como el vicepresidente del COEP Juan Carlos Icafi, quienes debatieron sobre los proyectos que ejecutará el gobierno en el actual mandato. Autoridades financieras públicas confirmaron que en su nuevo mandato el Poder Ejecutivo dispondrá de un sistema económico para promover la construcción de vivienda y la producción agrícola, con énfasis en generar alimentos y fuentes de empleo, con el que se espera mejorar estándares de producción en el campo, el ingreso y el acceso a un hogar. ¿Cuáles son las expectativas y qué le podemos decir a los hondureños? ¿Cómo están las finanzas del país? Bueno, muy bien, muchas gracias. Las finanzas están en orden. Yo tengo el mandato de seguir manejando esas finanzas en orden. Es más, profundizar y buscar algunas medidas de austeridad, mejorar mecanismos de transparencia y rendición de cuentas, pero también trabajar con las secretarías para que su presupuesto sea utilizado de la mejor manera. Entonces yo voy con mandato de manejar una política fiscal adecuada, que contribuya a la estabilidad macroeconómica, que contribuya a la confianza para la atracción de inversión nacional e internacional. Para que funcione el financiamiento, necesitamos un banco que le preste a los bancos. Es decir, un banco de segundo piso es un banco que presta a los bancos. Para que el financiamiento llegue a donde tiene que llegar, allá, tierra adentro, o donde un microempresario, o donde un desarrollador de viviendas, o donde alguien que quiere mejorar su vivienda, o donde alguien que quiere construir su vivienda. El ministro dijo que debemos tener un shock de inversión. Y definitivamente lo que necesita Honduras es un shock de inversión, porque es la única manera de crear trabajo. El presidente introdujo la ley marco del sector vivienda, que para nosotros es un hito importante, es un antes y un después. Tal vez ahí hay tres elementos que son fundamentales. Tuvimos un crecimiento alrededor de 4.2 el año pasado, que ayudó mucho a crear condiciones macroeconómicas especiales. ¿Qué sectores fueron los que impulsaron? El agro, creciendo sustancialmente, con un índice de actividad económica mensual de 10.6 a octubre. La construcción, para que usted vea, en 2016, a octubre de 2016, había crecido 3.2 y a octubre de 2017 había crecido 4.5. Subsidiar las tasas de interés, ¿verdad? A 9.70, incluso para viviendas de clase media, ¿verdad? Entonces el subsidio a la tasa de interés, o sea, ya no solo darle al desarrollador,
sino dar el subsidio y la banca va a poner su dinero. Este fue un informe para 11 Noticias. Seguimos con temas económicos, duro golpe al bolsillo de todos los hondureños porque los productos también se movilizan a través de los vehículos. Los constantes incrementos a los derivados del petróleo están golpeando la bolsa de todos los hondureños. Por quinta semana consecutiva se ha experimentado ajustes en los derivados del petróleo en el mercado nacional y según los expertos el panorama no es el mejor para las próximas semanas, pero amortizar parte de estas alzas estaría en manos del propio gobierno. Está a la par de Costa Rica con los impuestos más altos a nivel de Centroamérica. Un país que tiene el ingreso per cápita más bajo de Centroamérica está con los niveles más altos de impuestos. La situación se complica para la mayoría de los ciudadanos, que son quienes al final pagan los efectos en los combustibles, advierten representantes de los trabajadores. Imagínense que para negociar salarios tiene que ser vía convocatoria, tiene que ser vía procedimiento oficial, pero para incrementar precios usted no necesita autorizaciones ni decretos. Entonces, ¿quién tiene que regular quién tiene que intervenir en eso? El ente responsable que se llama Estado. Sin embargo, en el gobierno mantienen su posición que el precio de los combustibles lo determina el mercado internacional. Nosotros nos debemos al 100% a lo que es la importación de los combustibles y eso es lo que nosotros se traduce en precio en bomba. Entonces, definitivamente, la región centroamericana, si ustedes revisan datos también en la región centroamericana, todos importamos combustibles. Entonces, dependemos 100% del precio del barril del combustible. En lo que va del presente mes, estos son los ajustes que se han aplicado en los combustibles en el país. Gasolina superior ha incrementado 4 lempiras con 5 centavos. La gasolina regular 4 lempiras con 73 centavos. El diésel 4 lempiras con 96 centavos y el queroseno 5 lempiras con 49 centavos. Para 11 Noticias, Víctor Valladares. Aprovecha en Diunsa el remate total de electrónica y línea blanca. Miles de electrodomésticos de las marcas Samsung, Sony, LG, Whirlpool y muchas más. Apresúrate que es por muy poco tiempo. Ven y compra tu televisor, estufa, refri o electrodoméstico que tú quieras con el remate total de electrónica y línea blanca. Promoción válida con cualquier método de pago y también con crédito Diunsa. Diunsa, lo mejor para comprar. Este es sin dudas mi lugar favorito, lleno de vida y sabores exquisitos. Está lleno de momentos felices, también de amigos y gratos recuerdos. Yo no cambio este lugar por nada del mundo, porque los que más amo disfrutan en un ambiente seguro, todos sonríen y viven conmigo los mejores momentos. El Portal de las Carnes, la cuna del steak. Rafael Correa se juega todo el próximo domingo 4 de febrero. Una papeleta con 7 preguntas perfilará su legado y su futuro. Ese día el pueblo ecuatoriano volverá a las urnas por tercera vez en menos de un año, tras las elecciones de 2017, para decidir si permite a su expresidente volver al poder algún día o si le cierra las puertas para siempre. La consulta popular convocada por el presidente Lenín Moreno se ha reducido a un pulso entre el líder histórico de la Revolución Ciudadana y su sucesor, obligando a la población a elegir entre los dos padres divorciados. La tensión ha ido elevándose en la recta final de la campaña, entre quienes apoyan el sí y se declaran seguidores de Moreno, y entre los fieles al correísmo que ven peligrar el regreso de su líder. A su paso por ciudades y pueblos, Rafael Correa ha tenido que enfrentar manifestaciones de odio e incluso agresiones, que rara vez encaró como presidente de Ecuador. Este ha sido un informe para 11 Noticias. Volvemos al campo nacional en temas políticos, dándole a conocer que el Tribunal Disciplinario del Partido Liberal podría sancionar a diputados propietarios y suplentes que asistieron a la toma de posesión.
Sonrientes y posando para la fotografía lucieron al menos unos 11 diputados entre propietarios y suplentes del Partido Liberal, que hicieron caso omiso a la exhortación del Consejo Central Ejecutivo de no acudir a la toma de posesión del presidente reelecto Juan Hernández. Y será el Tribunal Disciplinario el que decidirá la sanción a la que se harán acreedores los diputados que atendieron la invitación de ir a la asunción de Hernández, según el presidente de los liberales, Luis Zelaya. De ninguna manera fue una instrucción, mucho menos una orden, y quien lo diga así está faltando a la verdad. Nosotros no le ordenamos a nadie. Hicimos esta exhortación en virtud de los estatutos y principios doctrinarios del partido, que dicen no al continuismo y no a la reelección. En función de ello, exhortamos a los diputados a no asistir, pero la decisión es de ellos, es individual. Discrepancia que a criterio de algunos analistas solo deja al descubierto la falta de liderazgo y postura impositiva de Zelaya Medrano, que de seguir así llevará nuevamente al fracaso a la institución política más longeva del país. Además de ser un error y de ser una acción autoritaria, es desconocer la institucionalidad del Estado de Honduras. Institucionalidad en la cual lo hizo a él candidato y lo hizo correr como candidato del Partido Liberal. Y que hoy, ha reconocido y ya tenemos un presidente. Otros expertos manifiestan que esta dualidad de pensamiento siempre ha sido una característica del Partido Rojo Blanco Rojo y afirman que con el tiempo la conducción del partido y su membresía limarán asperezas. El gran desafío de él es escuchar más a las distintas voces del partido y debatir con ellas en espacios apropiados sus diferencias. Según se conoció, los diputados que asistieron a la toma de posesión habrían seguido instrucciones del recién proclamado jefe de bancada. Para 11 Noticias, Kimberly Espinosa. Y ante una posible sanción de las autoridades del Partido Liberal, la diputada Gloria Bonilla, quien fue una de las que asistió a la toma de posesión del presidente Juan Orlando Hernández, ha salido al paso. Sobre esto nos amplía nuestro compañero Reinaldo Díaz desde Comayagua. Adelante, Reinaldo. Muy buenas noches, compañeros en los estudios, igual a nuestros televidentes que siempre están pendientes de la información que se genera en Comayagua. Pues hemos hablado con la diputada Gloria Bonilla, en donde pues una de las principales posturas que manifiesta ella, que ella continuará realizando su trabajo sin importar que fuese o fuera expulsado del Partido Liberal. Escuchemos los detalles que nos manifestaba la diputada. Ya tenemos que unirnos y empezar a trabajar, ¿verdad? Yo le pido al ingeniero Luis Zelaya que dialogue, así como nosotros le firmamos, le dimos un mandato a él de que se acercara a las diferentes fuerzas políticas por el bien de Honduras, ¿verdad? Y hasta el día de hoy él no nos ha convocado. Este problema se hubiera evitado desde el momento de que estábamos participando, todos los partidos políticos estábamos participando en estas elecciones. El Partido Liberal hubiera dicho, señores, yo no voy a participar porque este es un proceso ilegal y me debo a un pueblo. Y la decisión que tome el Central, pues yo no me queda más de decirles gracias, ¿verdad? Gracias por el tiempo que me dieron de participar. Y igual, yo en cualquier trinchera voy a trabajar. Algo que nos ha manifestado la diputada Gloria Bonilla es que hay fricciones dentro del Partido Liberal porque pues está como molesto Luis Zelaya porque ellos han nombrado a Elvin Santos como jefe de bancada del Partido Liberal en el Congreso Nacional y nos manifestó que también a ella se les envió un comunicado donde les decían de que a las 5:30 de la mañana iba a estar los buses para trasladarlos hasta el Estadio Nacional y que luego en horas de la noche les enviaban un comunicado donde les manifestaban que no debían asistir al Estadio Nacional y ella ha manifestado que es una reunión normal del Congreso Nacional y que como diputados están obligados a asistir a este tipo de eventos. Esto es lo que podemos informar a esta hora de la noche. Retornamos a los estudios principales de 11 Noticias, edición estelar. Muchas gracias a nuestro compañero Reinaldo Irías desde Comayagua, dándonos a conocer la postura de la diputada del Partido Liberal, Gloria Bonilla. Continuamos con las informaciones.
Bien, ojalá se arreglen los liberales. Pasamos a otros temas. El presidente Juan Orlando Hernández pide a la OEA retornar a las mesas de diálogo tras la crisis política en el país. El secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, respondió a la misiva que la semana anterior envió el presidente de la República, Juan Orlando Hernández, en la que confirma la designación del responsable político y el equipo técnico para acompañar los trabajos conjuntos contra la corrupción e impunidad en Honduras. La carta del gobernante hondureño se refiere a recientes hechos relativos a una enmienda a la ley del presupuesto que la misión de apoyo contra la corrupción e impunidad en Honduras denunció como un pacto de impunidad y demandó su derogación. Almagro, en su respuesta, alude a haber recibido la carta del mandatario hondureño de la que tomó nota del contenido y el interés por avanzar en trabajos conjuntos entre ambas entidades. Almagro indicó que los compromisos adquiridos por Honduras en materia de democracia en la Carta de la OEA, la Carta Democrática e Interamericana y la Convención Interamericana contra la Corrupción, entre otros instrumentos, brindan el marco normativo para los trabajos conjuntos a ser realizados. Asimismo, coincidió con la importancia de profundizar, fortalecer e incrementar la presencia en el país de la MASI y sus capacidades en investigación y sanción de actos ilícitos en materia de corrupción, apunta el diplomático uruguayo. En una de las partes de la misiva, el presidente hondureño afirma que toda controversia entre las partes relacionada con la interpretación o la aplicación del convenio debe resolverse con procedimientos establecidos en dicho convenio y por el diálogo directo o por cualquier otro medio de solución convenido como reza el mismo instrumento internacional y por las acciones que las instituciones nacionales puedan adoptar en función de sus atribuciones constitucionales y legales, explica el mandatario recién reelecto. Este fue un informe para 11 Noticias. Bien, el Partido Liberal y la Alianza de Oposición no van a apoyar lo que buscan regular la reelección presidencial. También no se descarta que en las próximas horas llegue al país la misión exploratoria de la Organización de los Estados Americanos para iniciar el diálogo. Durante su discurso en la toma de posesión de su segundo mandato, Juan Hernández expresó que enviará nuevamente una iniciativa de ley para que el nuevo Congreso Nacional regule la reelección presidencial a 2 periodos como en Estados Unidos. Sin embargo, las principales fuerzas en oposición cierran filas y afirman que no legitimarán la ilegalidad. Ni para eso ni para nada que tenga que ver con violaciones a la Constitución o avalar las violaciones que ya están o legitimarse como presidente. No lo vamos a apoyar, no vamos a apoyar la ilegalidad, no vamos a apoyar la violación a la Constitución, no vamos a apoyar la traición a la patria. Los liberales están en la misma sintonía y aunque la división al interno es evidente, la línea partidaria es no apoyar este tipo de pretensiones. Hay que ir a un plebiscito, no hay otra salida más para el tema de la reelección, ni aceptamos esta reelección de facto que se dio, ni vamos a prestarnos para ir a un proceso de reglamentación de lo que no existe. Quienes sí están de acuerdo son el Partido Demócrata Cristiano, Unificación Democrática y Alianza Patriótica, que sumados a los 61 diputados nacionalistas, hacen 67 de los 86 votos necesarios para aprobar dicha enmienda. Tiene que ser regulada, definitivamente tiene que ser regulada. Desde un inicio, todos los partidos que en su momento, hoy por hoy, han estado cuestionando todas estas situaciones, que han estado en pleito, en discrepancias, discusiones, y se han dado todas las cosas que el pueblo hondureño está viviendo, hoy por hoy en su momento nos estuvieron echando la culpa a nosotros, como partido emergente, que nosotros éramos los culpables, y porque ellos en su momento no lo hicieron cuando estuvieron estos 4 años y en ese proceso. Nacionalistas exhortan a la oposición a no generar más pánico en la población con este tema. Cada quien sabrá qué es lo que le conviene al país, ¿verdad? Yo creo de que al país le conviene un clima de estabilidad. Los azules requerirían de al menos unos 19 votos para alcanzar la cifra mágica. Para 11 Noticias, Kimberly Espinosa. Nosotros decimos buenos días. Bienvenido. Es un placer atenderme. Su comodidad es nuestra prioridad. Estamos listos para servirle. Le ofrecemos habitaciones modernas y amplias, vistas panorámicas, restaurantes 5 estrellas, coctelería y buen ambiente, salones para eventos y el más grande centro de convenciones de la ciudad. Hotel Plaza Juan Carlos, miembro del distrito hotelero Plaza San Martín. Descubre lo grande. Como
mundo se mueve en instantes. Todo lo que sucede tiene impacto en tu vida. 11noticias.hn te conecta con tu mundo 24/7. Somos tu conexión directa con la noticia. Y somos Honduras. Buenas noches, es un placer saludarles y darles a conocer el estado del tiempo válido para las próximas 24 horas. Debido a la masa de aire frío sobre el territorio nacional, está ocasionando lluvias y chubascos de moderados a fuertes, sobre todo en la región insular, en el norte, en el noroccidental, la región de la Mosquitia. Para el resto del país serán lloviznas leves, excepto la zona sur, en donde continúan las condiciones estables. Y a partir de las 5 de la tarde de este día, las autoridades de Copeco decretaron alerta verde para los departamentos de Cortés, Colón, Atlántida, Lloro e Islas de la Bahía por 72 horas. Conocemos ahora las temperaturas de las principales ciudades del país, comenzando por Tegucigalpa. Tendremos una temperatura máxima de 25 grados centígrados y una mínima de 17. En San Pedro Sula será una temperatura máxima de 25 grados y una mínima de 21. Seguimos con Choluteca y tendremos una máxima de 36 y una mínima de 25. Para la ciudad de La Ceiba será una máxima de 25 grados centígrados y una mínima de 22. Finalmente, para Roatán será una temperatura máxima de 24 grados centígrados y una mínima de 22. Esto fue el estado del tiempo. Volvemos al set principal. Y ampliando sobre el clima, le damos a conocer que por bajas temperaturas, Copeco declara alerta verde para 6 departamentos del país. El pronóstico en el Centro de Estudios Atmosféricos, Oceanográficos y Sísmicos alerta ante el ingreso de una masa de aire frío que causará descenso en temperaturas, alteración de oleajes y lluvia de gran intensidad para el norte de Honduras. Sí va a aumentar los caudales de los ríos de forma peligrosa, así como también podemos tener lo que son derrumbes y deslaves debido a que la saturación del suelo pues será algo muy rápido. Estamos hablando de 2 días, martes y miércoles, hay que estar muy atentos. El Comité Permanente de Contingencias determina establecer alerta verde por 72 horas para 6 departamentos: Cortés, Atlántida, Colón, Islas de la Bahía, Lloro y Santa Bárbara. El monitoreo, la prevención y sobre todo estar atentos a cualquier eventualidad para que todos los equipos en campo estén listos para poder atender a la población en caso de que se tengan que incrementar el nivel de alertas. Durante el martes y el miércoles permanecerán las condiciones frías. Los grupos sociales vulnerables, nos referimos a niños y adultos mayores, están propensos a contraer enfermedades respiratorias. Recomendamos a la población que vive en lugares bien vulnerables, pues estar pendiente de todo su entorno, especialmente las personas que viven cerca de las quebradas o ríos, pues estar pendiente del nivel de estos. Así se incrementan, pues realizar una evacuación preventiva. Islas de la Bahía, gracias a Dios, Atlántida, Cortés, Ocotepeque y el resto del litoral caribe podrían tener acumulados de lluvia de hasta 100 milímetros. Para 11 Noticias, Carlos Soto. Y en temas de salud le damos a conocer que lamentablemente en la zona norte del país crece el número de niños afectados por distintos tipos de cáncer. Según estadísticas de la Fundación Hondureña del Niño con Cáncer, en el 2017 registraron 5.589 niños con esta enfermedad a nivel nacional. Sin embargo, este año reportan 330 casos nuevos en la zona norte del país. Realmente tenemos, lastimosamente, una estadística en ascenso. Cuando empezamos en el 2005 con la unidad de oncología aquí en San Pedro Sula, estábamos teniendo como 60 o 70 casos por año. Claro, con el paso de los años ha mejorado el diagnóstico, más médicos piensan en esto, se hace más diagnóstico, o sea, ha mejorado, digamos, la atención médica y la sospechamos y hacemos los exámenes y llegamos a la conclusión de que es leucemia. Pero los casos de cáncer en la costa norte andan ahorita por 200 casos nuevos por año. Y de esos, 80 leucemias. La leucemia ocupa el lugar número 1 de enfermedades mortales en menores de edad, seguida de los tumores y linfomas. Aunque los síntomas de esta enfermedad son variables, entre los más comunes pueden presentarse moretones en el cuerpo, dolor prolongado en su cuerpo, fiebres altas, debilidad general, sangrado y palidez, mencionaron los expertos. Requieren un tratamiento muy prolongado, 2 años y medio, 3 años, entonces se acumula una gran cantidad de niños en quimioterapia. Hay muchísimas otras cosas, aumento de ganglios, aumento del tamaño del hígado, del vaso,
Y cuando las madres tienen estas inquietudes con sus hijos, el sitio correcto para que consulten es su pediatra. Los pediatras están muy bien capacitados para detectar esta enfermedad, ellos van a sospecharla, van a tomar los exámenes y básicamente los pacientes que recibimos vienen ya con el diagnóstico hecho por los pediatras. La galena señaló que la principal causa de esta enfermedad continúan siendo la mala alimentación en los niños, sobre todo en edad escolar, y la contaminación ambiental. Para 11 Noticias, Shirley Martínez. Y el colegio médico, oigan bien, no ha llegado todavía el doctor Sánchez casi. Tal vez ya llegó hoy, pero ni ha terminado de acomodarse en la silla el ministro de Salud Pública cuando el Colegio Médico le está advirtiendo al doctor Octavio Sánchez que si no cumple con los acuerdos firmados van a realizar de inmediato acciones de protesta en el norte del país. El Colegio Médico de Honduras pone la fecha límite al nuevo ministro de Salud Octavio Sánchez Midense para que dé cumplimiento al acuerdo que se hizo con la anterior administración y ponga fin a la crisis en el sector salud basado en reajuste salarial y otros beneficios. Estamos hablando de los 3 acuerdos principales, el concurso médico que está retrasado y que esperamos que ahora que ya tenemos nuevo ministro, él lo ejecute como correspondía haberlo hecho en el mes de diciembre. Por otro lado, el tema de ajustes salariales, nosotros esperamos que él cumpla el acuerdo que se firmó. Y el cumplimiento va no solamente para los médicos de plaza, sino para los médicos por contrato y los médicos por interinato. La tensión que se vivió durante el mes de noviembre fue crítico para miles de pacientes a nivel nacional y de no cumplir la Secretaría de Salud al mando del nuevo titular, volverán las mismas acciones. Recordemos que el acuerdo es un acuerdo de firmas iguales. Ellos se comprometieron a pagar lo correspondiente y nosotros nos comprometimos a suspender las asambleas informativas. Si se incumple en alguna de las partes, pues la otra parte queda en libertad de tomar las acciones que considere pertinentes. Los dirigentes del Colegio Médico de Honduras esperan que el nuevo ministro de Salud traiga nuevos retos de brindar mayor acceso de salud a los más pobres y dotación de medicinas en los principales centros de atención médica. Para 11 Noticias, Herlin Díaz. Moneypot Royal. Moneypot Royal. Con el Moneypot Royal todos pueden ganar. Desprende la etiqueta trasera y descubre tu premio. Hay premios hasta de 100,000 lempiras. Además, Bucha Pot Royal gratis. Son más de 3,5 millones en efectivo. Todos pueden ganar Moneypot Royal. Llegó la hora de más internet, más entretenimiento y disfrutes de las mejores series y películas en internet. Por eso te traemos el nuevo Speed Pack con paquetes desde $43 que incluye internet, TV cable análogo, TV digital básico, más de 60 canales HD y telefonía fija. Con el nuevo Speed Pack puedes navegar con el mejor internet de Honduras. Cable Color, una empresa 100% catracha. Gracias por continuar informándose con 11 Noticias, emisión estelar. Diputados se reúnen con autoridades de la Corte Suprema de Justicia para dar a conocer lo relacionado a la controversial reforma a la ley de presupuesto. Este día, diputados de la Comisión Especial llegaron a la Corte Suprema de Justicia para abordar la reforma a la ley de presupuesto denunciado por la Misión de Apoyo contra la Corrupción e Impunidad MASI, misma que dio de qué hablar la semana anterior y provocó varias críticas de diversos sectores de la sociedad civil, del Consejo Nacional Anticorrupción y de la MASI. Hoy fue la primera reunión con el presidente de la Corte Suprema de Justicia, quien nos atendió muy amablemente. Se limitó a escucharnos, explicamos según nuestro criterio cuáles son el alcance de las reformas y únicamente hemos coincidido en un punto, de que cualquier acción que se tome legislativa debe ir siempre enmarcada en eso que todos queremos, una lucha frontal contra la corrupción y la impunidad. El titular de la Corte Suprema de Justicia escuchó a la comisión parlamentaria en cuanto a esa polémica reforma legislativa. El presidente se ha limitado a escuchar, ¿verdad?, cuál es la explicación que los diputados han dado en relación a los alcances y al espíritu que, de acuerdo al juicio que ellos hacen en el Congreso Nacional, tiene esta reforma en el marco de la ley de presupuesto. Los padres de la patria además sostendrán reuniones con los magistrados del Tribunal Superior de Cuentas y del Instituto de Acceso a la Información Pública. Para 11 Noticias,
Giovanni Villalobos. Y la defensa de los 5 diputados acusados de enriquecimiento ilícito presentarán una querella ante organismos correspondientes por considerar que se les violentaron los derechos humanos a los acusados, que fueron públicamente expuestos antes de que se emitieran las órdenes de captura. También fue una petición de nuestros representados en el sentido de que desde el inicio hubo sinceramente un malestar por parte de estas personas en la forma en cómo se manejó tanto la investigación cómo se manejó el tema a través de los medios de comunicación. En principio, por el hecho de que no se había presentado un requerimiento fiscal y las casas de estas personas ya estaban cercadas por efectivos de la Policía Nacional en sus diferentes ramas. Por otro lado, a la Penitenciaría Nacional Marco Aurelio Soto fue enviado el ciudadano Carlos Gustavo Corrales Regalado, acusado por el delito de lavado de activos por más de 2 millones de lempiras en perjuicio del Instituto Hondureño de Seguridad Social. Ya está emitiendo ya la resolución en relación a la acusación que se le sigue a Carlos Gustavo Corrales Regalado, acusado de lavado de activos. Él ha quedado con auto de formal procesamiento y la medida de prisión preventiva. Y se pospuso para el 7, 8 y 9 de mayo el juicio oral y público al exgerente de Hondutel, Marcelo Chimirri, por el caso de Latin Note, en el que se pagó sobornos de 1.9 millones de dólares para la suscripción de contratos y tarifa preferencial en servicios de telefonía. Este juicio tiene un sobreseimiento definitivo de la primera instancia, tiene un fallo absolutorio unánime por otra sala de este mismo Tribunal de Justicia y aquí va a pasar lo mismo, pues no existe nada, absolutamente nada que me incrimine a mí en esas acusaciones, que el Ministerio Público ha insistido, ya son 10 años que está insistiendo con eso, y yo creo que el país tiene cosas más importantes en que gastar sus recursos que estarme persiguiendo a mí. ¿Eso es político esto? ¿Persecución política? Indudablemente, eso es indudable, pues, o sea, es una necedad, habiendo situaciones graves en este país y cosas importantes que hay que atender. Yo creo que perder el tiempo de los señores jueces y todos los recursos que se han invertido persiguiendo a una persona. Así se expresaba el ingeniero Marcelo Chimirri, exgerente de Hondutel, poniendo clara su posición. Por otro lado, este día se realizaron las audiencias de proposición de medios de prueba por el asesinato de la líder lenca y ambientalista Berta Cáceres. Sin embargo, solo se juramentó a los peritos que comparecen en el juicio oral y público. Los parientes de la defensora de los derechos humanos esperan que se castigue a los responsables de este femicidio. En el acceso a la información que también las defensas están solicitando para que sea realmente un juicio como corresponde. Entonces esa también es una de las peticiones que acompaña la acusación privada, de demandar al día de hoy, previo a que se realice una audiencia de proposición de pruebas, la información completa de lo que se refiere al caso. Y el próximo jueves el Poder Judicial determinará la fecha en la que iniciará el juicio oral en contra del diputado Freddy Nájera, acusado del delito de asesinato. Sobre esto nos amplía Giovanni Villalobos. Este día se realizó la audiencia de proposición de medios de prueba al diputado Freddy Nájera por el delito de asesinato, luego que la Corte de Apelaciones de lo Penal ordenó repetir el juicio a petición del Ministerio Público. Sí, en efecto, para este día se programó la realización de esta audiencia de proposición de pruebas como una antesala y audiencia de preparación para el inicio del juicio oral y público. Las partes expusieron ante el tribunal cuáles son las pruebas que ellos necesitan proponer, ¿verdad?, para ser debatidas durante el transcurso del juicio oral y público. El tribunal ha fijado para este próximo jueves 1 de febrero, el día en que se estaría dando la resolución sobre qué elementos de prueba serán los admitidos para el debate. La parte defensora sostiene que logrará acreditar, así como en el primer juicio, que su cliente no tuvo nada que ver en este caso. Bueno, yo creo que los magistrados encontraron a Freddy Nájera inocente, uno culpable. Espero que esa es preponderancia hacia la inocencia. Entonces esperemos que al final de este proceso tengamos el mismo resultado, una sentencia absolutoria a favor del diputado Freddy Nájera.
La resolución se dará a conocer este jueves, asimismo la fecha para el desarrollo del juicio oral y público, debido a que por el momento hay una denuncia por narcotráfico en los Estados Unidos que ha solicitado la extradición. Sin embargo, esto no será posible por tener 2 juicios pendientes en Honduras. Para 11 Noticias, Giovanni Villalobos. Vamos con Herlin Díaz, al norte del país. Han capturado unos mareros. Herlin, adelante. Buenas noches. Efectivamente, hace algunos minutos, hace algunas horas, la Fuerza Nacional Antiextorsión dio captura a 3 individuos en lo que es la colonia Jerusalén del municipio de Lima Cortés, a 3 supuestos integrantes de la Mara 18, quienes tenían en su poder una arma de fabricación casera, así como también dinero en efectivo, proyectiles que no habían percutado, una gran cantidad de teléfonos celulares, fatiga de usos militares, así como también pues una hoja de papel en cuyo pues nombres tenían las personas a las que ellos estaban extorsionando. Los individuos responden a los nombres de Eugen Abigail Borjas Quintanillas, alias El Chacalaca, así como también Christopher Roberto Monge Álvarez, alias El Snark, y también pues el individuo Héctor David Airías Palma, alias El Ramplero. Los 3 individuos, las autoridades de la Fuerza Nacional Antiextorsión los están remitiendo a lo que es la Fiscalía del Ministerio Público en San Pedro Sula para que puedan responder por los delitos que le están imputando, que van desde asociación ilícita, extorsión, así como también uso indebido de fatigas militares y policiales en el país, así como también la aportación ilegal de armas. Esto es lo que podemos informarles de última hora en el campo policial aquí en San Pedro Sula, cuando han sido capturados 3 supuestos integrantes de la pandilla 18 en lo que es la colonia Jerusalén de la Lima Cortés. Regreso con ustedes. Buenas noches. Bien, estaremos ampliando mañana temprano en 11 Noticias, primera hora. Nos vamos, Samantha. Así es, con eso llegamos al final por este lunes. El miércoles tenemos 2 partidos, maratón. Real Sociedad UPN en Tocoa a las 2 de la tarde. A las 3. Por cierto, antes de decirles contra quién juega maratón, vi desolado el estadio. Aparte que había llovido, y yo escuché a Marlon decir que ojalá el alcalde ayude. Lo que pasa es que esas alcaldías, Marlon, tienen tantos problemas que la verdad el campo de fútbol no es una prioridad. Pero sí, la gente no va al estadio. Y veo que el ahora diputado liberal, el Encov, hace su esfuerzo, manda los mensajes por los teléfonos, invitando a la gente que vaya. La gente debería apoyar al Real Sociedad, que ha hecho grandes torneos, para que asista. Vi la gradería popular, no había nadie. Estaba lloviendo, pero no había nadie. La gente que es apasionada al fútbol, yo a Trueno de Relampagué, ahí está, pero veo que la gente no está apoyando a la Real Sociedad, no sé por qué. Ojalá que las fuerzas vivas de la ciudad se junten para levantar el equipo. Sí, eso decía que nos ha llevado a 2 finales. Real Sociedad entonces a las 2 de la tarde. A las 3. Por eso, Real Sociedad contra UPN. A las 3 de la tarde, la antesala empezamos 2:30. 2:30 por Canal 11 y Maratón. A las 6:30 por Canal 11 Maratón contra Juticalpa. 6:30 Canal 11 Maratón contra Juticalpa, esto en el Yankel Rosenthal de San Pedro Sula. El Morazán. En el Morazán. En la noche el Yankel no tiene luz. Es cierto. Con Olimpia en la 6. Yankel Rosenthal no, sino en el Francisco Morazán, porque el Yankel no tiene iluminación. ¿De qué se ríe? ¿De qué se ríe? Si su Real Madrid anda en la calle. ¿Qué tiene que ver el Real Madrid? Estamos hablando de la Liga Nacional. Olimpia Vida el jueves a partir 6:30 por Canal 11. Usted podrá ver al Club Deportivo Olimpia, el más popular del país, el que tiene más seguidores, para que no se enojen. Así es. Nos vamos. Buenas noches. Que estén bien. Mañana vamos a hablar del diálogo en la entrevista. Estén pendientes a las 6 de la mañana. Nuestros compañeros y compañeras de todo el equipo de Canal 11 en todo el país estarán informándoles de lo que ocurre en Honduras y en el mundo. Buenas noches. El Gallo en un momento. A continuación en Canal 11. Deportes TV 11.